acobijamos, Señor, en tus brazos, Padre. Hoy que tus brazos nos arropen, Señor, con esa ternura y con ese amor, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos darte gracias, Señor, por cada momento, por cada situación, por cada etapa de nuestra vida, Señor, por cada victoria, por cada proceso, Señor. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque reconocemos tu bondad, reconocemos tu amor, reconocemos tu misericordia y podemos reconocer, Señor, que la verdad está por sobre la realidad. Espíritu Santo de Dios, sea manifiesto tu poder y tu gloria, Señor. Enséñanos en esta noche tu palabra. Revélanos, Señor mío, cómo estamos hechos, Señor, cómo fuimos formados, Padre, y cómo tenemos, Señor, que santificar nuestro ser interior, Señor. Amado Dios, te bendecimos en esta noche. Padre, hoy te entregamos todas nuestras cargas. Hoy te entregamos, Señor, todo aquello, Señor, que tiene un peso, Señor, y que no podemos con ello, Padre. Es por eso, Dios amado, que en esta noche oramos por tu pueblo, oramos por tu iglesia, oramos, Señor, por aquellas personas que tienen una necesidad de tu palabra, una necesidad de un milagro, una necesidad de una gota sangre tuya, Jesús. Padre, derrama, Señor, de tu presencia tanto en este lugar como en muchos hogares en los cuales han abierto, Señor, sus puertas para que la palabra pueda llegar, Señor, a través de la radio, a través del internet. Padre, hoy, Señor mío, quiero bendecir a cada hogar, Señor, que ha dispuesto en su corazón poder abrir, Señor, poder abrir su corazón para que tu palabra, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra el cuerpo, las coyunturas hasta partir el alma, Señor, y que discierne los pensamientos del corazón. Amado Dios, en esta noche queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos glorificarte, Señor, queremos darte toda honra y toda gloria a ti, Señor. Padre, tú nos has enseñado, Señor, a darte gracias tanto en las victorias como también, Señor, en aquellos momentos difíciles, Padre. Y es por eso que hoy, Señor, hoy te adoramos, Señor, hoy te exaltamos, Señor, hoy te bendecimos, Señor, hoy te damos gracias, Señor, hoy te alabamos, Señor. Bendice a cada simiente, Señor, de los que hoy, Señor, han dispuesto a escuchar tu palabra, Señor mío. Espíritu Santo de Dios, Padre, gracias, Señor. Alúmbranos con tu palabra, Señor. Inúndanos con tu palabra, Señor, para que nuestras palabras, Señor, salgan como miel de nuestra boca, Señor, dulce al paladar, Señor, tuyo, y que puedas, Señor, reconocer, mi Dios amado, cada momento de nuestra vida que estamos creciendo, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, queremos entrar, Señor, a adorar a ese santo lugar, Señor, a ese lugar, Señor, que antes estaba, Señor, estaba separado por un velo, Señor. Pero cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario, dice la palabra, Señor, que el velo se rasgó, que el velo se rompió, porque la sangre tuya, Señor, nos da acceso al lugar santísimo. Y por eso en esta noche, Señor, queremos entrar a adorarte, entrar a bendecir tu nombre, entrar a alabar tu nombre, entrar a glorificar tu nombre, entrar a santificar tu nombre, Señor, a reconocer, Señor, que tú eres santo, que tú eres santo, que tú eres santo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Quédate con nosotros en esta noche, Señor. Quédate con nosotros y tráenos palabra de revelación, Señor.
del cielo, Señor, a este altar, Señor, para que tu pueblo sea bendecido, Señor, y podamos alcanzar ese nivel de crecimiento que tú nos has mandado según tu palabra. Dice en Efesios capítulo 4 verso 13: gracias te damos, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dele fuerte palmas al Señor. Amén. Puede sentarse. Queremos bendecir a aquellas personas que nos sintonizan a través de la radio. Les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, desde Tegucigalpa, para traer una palabra de bendición al pueblo de Dios. Así es que hoy vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Hoy es noche de discipulado, por lo tanto vamos a aprender un poco de la palabra del Señor. Vamos a aprender un poco de la palabra del Señor. Y estamos hablando de la triple naturaleza que Dios hizo en nosotros. Hace 15 días explicaba, y Luis creo que lo mencionaba también, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y la imagen y semejanza de Dios pues era en forma de una cruz. Por eso es que Jesucristo, cuando vino a morir para llevarnos de regreso a la voluntad del Padre o a los lomos del Padre, o de permanecer en el Padre, tenemos que recorrer un camino de cruz. Y ese camino de cruz es la semejanza de Dios, la cual fue perdida por el pecado. Amén. ¿Dónde verdaderamente nace el pecado? Cuando Adán y Eva, por así decirlo, porque la palabra no es correcta cuando decimos Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén, sino que es varón y varona, ¿sí? O Adán sí, pero Eva fue puesto el nombre cuando fueron expulsados del huerto del Edén. Cuando Dios le dio la orden a Adán de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que comiera del árbol de la vida y de todos los otros árboles, lo dijo con una razón: que tenían que obedecer. Ellos el primero que hicieron fue desobedecer. ¿Y qué fue lo que ellos tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal? Tomaron dos cosas. Tomaron primeramente lo que es el fruto, ¿sí? Y tomaron también el follaje o las ramas. ¿Qué significa el fruto y qué significa el follaje? ¿Por qué estoy empezando a hacer esto? Porque hoy vamos a hablar de la santificación del cuerpo, del alma y del espíritu, la triple naturaleza que se nos ha dado. ¿De dónde viene el pecado? ¿Por qué nosotros salimos con pecado? En pecado. Porque cuando la mujer agarra el fruto, la palabra en hebreo fruto es simiente. Simiente. Y la palabra hoja, y eso lo pueden ver en el libro de Génesis capítulo 3, verso 5 y 7, si no mal recuerdo. Si me pones una alabanza de fondo, por favor, Luis Párez. Entonces, no sé, pero es que como que me acostumbré. Es como cuando estoy comiendo, verdad que beber sin líquido es un poco feo. Entonces por eso es que siempre me acostumbro a que me pongan una alabanza de fondo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó específicamente en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Cuando nosotros estábamos en la eternidad pasada, estábamos en los lomos del Padre y por lo tanto éramos semillas
o simiente de Dios que estábamos en los lomos del Padre. Entonces, cuando la mujer desobedece y toma el fruto, lo que hace la serpiente a través de la mujer es que toma de la simiente que está en los lomos del Padre y la agarra para sí. Y después dice que se cubren con hojas, y la palabra hoja es una gloria robada. Por eso es que cuando Jesús viene y enfrenta la higuera, lo que está haciendo es, le está diciendo: yo vengo a rescatar y a ponerte en orden, porque tú tienes una gloria robada y todo tiene que regresar al inicio. ¿Por qué les explico eso? Dice que nosotros nos encontrábamos en los lomos del Padre, y cuando esa persona metió y agarró la simiente, la viene y nos toma en ese punto. Por lo tanto, cuando nacemos con pecado. Por eso es que tenemos que santificar el cuerpo, porque cuando nacemos con pecado. ¿Qué pasa entonces en este sentido? Cuando Dios nos hace, cuando Dios nos hizo, nos hizo de una forma perfecta, a su imagen y a su semejanza, en forma de cruz. Cuando nosotros venimos aquí a la tierra, esta perfección que estaba acá, pasamos al otro lado, y entonces esta perfección de su imagen y su semejanza se pierde. ¿Por qué? Por el pecado. Y entonces toda esta semejanza es rodeada por el pecado. ¿Estamos entendiendo? Dios nos entrega dones a todos. Todos nacimos con dones. Unos con el don de cantar y otros queremos imitar dones cantando y no podemos decir ni 3 sílabas en el ámbito de la alabanza cuando ya estamos distorsionados. Entonces Dios nos hizo con dones. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos dones que Dios nos entregó, Satanás vino en ese punto y lo convirtió en pecado. Ejemplo: Dios nos hizo a su naturaleza y a su imagen, y hemos visto los 12 nombres gubernamentales, y Dios dice que era un Dios fuerte. Amén. Entonces, cuando dice que nosotros en la naturaleza de Dios nos da una valentía, ¿por qué entonces decimos nosotros que somos una persona nerviosa? ¿Cuántas veces han escuchado: es que yo soy nervioso, es que yo tengo un nerviosismo? ¿Qué fue lo que pasó acá? Estos dones que fueron entregados en este ámbito perfecto, Satanás vino y lo trastornó a un pecado, y entonces la valentía que teníamos en la semejanza se convirtió en un temor, en el pecado. Por eso es que cuando decimos soy una persona nerviosa, atrás de ese nerviosismo lo que hay ahí es un pecado de temor. Y el temor es una emoción malvada. Es una emoción malvada que viene de un pensamiento malvado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ese nerviosismo y esa inseguridad, entonces viene y nos acobija un temor, y empieza nuestra mente a entender que Dios no me está protegiendo, que Dios no me está cuidando, que Dios no me ama, que Dios está ocupado en muchas otras cosas. Y entonces en mi mismo nerviosismo, por un pensamiento malvado,
por una emoción malvada, por el temor que hay en mí, empiezo a hacer las cosas a mi forma, a mi conveniencia, y como creo que yo voy a estar protegido, haciendo a un lado a Dios. ¿Producto de qué? Producto del pecado. Si usted ha escuchado a una persona que dice que es nerviosa, hay un pecado ahí adentro. Hay un pecado ahí adentro. Porque en Dios no hay temor. En Dios hay un temor reverente a Él, un temor reverente a la palabra. Entonces, si dentro de nuestro corazón existe ese sentimiento, ese pensamiento, es porque hay algo que nos está gobernando dentro de nosotros. Un pecado que nos está gobernando. Hay dos tipos de pecado. Dos tipos de pecado. El primer pecado es el pecado que heredamos del primer Adán. Es un pecado por herencia que nosotros tenemos. Es un pecado que nosotros no lo escogimos, sino que lo adoptamos como nuestro, como una herencia. El libro de Éxodo dice: y tanto las maldiciones los alcanzarán hasta la cuarta generación. Por lo tanto, alguno de sus antepasados tuvieron ese temor o ese pecado, y por herencia nosotros lo obtuvimos. Pero ¿de dónde produjo ese pecado? Allá cuando sucedió en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer tomaron del fruto prohibido, metió en los lomos del padre, en el árbol de la ciencia del bien y el mal, tomó la simiente que estaba ahí. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, viene hacia nosotros esa fuerza dominante que usted no entiende de a dónde viene. O sea, yo no sé si usted ha estado en un momento y viene una tentación fuerte a su vida y usted dice: ¿de dónde es esto? Y empieza una ansiedad, y empieza un temor, y empieza un pánico, y entonces usted empieza a escanearse su pensamiento y dice: ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué pasó? Y empieza a ver que todo está en orden de lo que ha hecho. Pero usted no entiende por qué está pasando eso. Producto de un pecado por herencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, este pecado nosotros lo vamos a tener hasta que Cristo venga. Y por eso va a ser la lucha diaria que nosotros vamos a tener contra la ley del pecado. Y mire qué tremendo esto. Y esto lo voy a enseñar en el discipulado que empezamos el próximo 22 de febrero. Las 16 capacidades del alma. Muchos incineran los cuerpos. Pero ¿qué pasa cuando incineran los cuerpos? El cuerpo tiene 4 mentes. Y una es la que muere. Y las otras 3 quedan vivas. ¿Y para qué quedan vivas? Porque en ese lapso en que el cuerpo se descompone en la tierra y se hace polvo, esa mente está alabando, adorando y exaltando a Dios. Y eso por desconocimiento no lo sabemos. Y entonces uno dice: incinérenme. Cuando no sabemos la dimensión de eso, que no le va a dar un crecimiento espiritual. No, porque después de muerto no vamos a crecer, pero le va a crear una densidad de una gratitud para Dios. Por eso Pablo lo entendió y dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque lo que va a morir es este cuerpo. Pero mi mente, esas mentes van a estar vivas. Usted va a estar ahí. Entonces, ese va a ser un motivo de gozo que vamos a permitir, que Dios nos está permitiendo, que aún estando muerto, en ese sentido vamos a estar alabando a Dios. Entonces, hay una lucha permanente, diaria,
donde le decimos al cuerpo de pecado, no vas a entrar y vamos a ganar. Cuando a usted le viene un pensamiento de eso, cuando a usted le viene un pensamiento malo, usted tiene que pararse a la brecha y reprender todo pensamiento, porque es una lucha interna que usted está haciendo contra el pecado para santificación del espíritu, del alma y del cuerpo. Hoy hablaré de la santificación del espíritu, del alma y del cuerpo y cómo lo vamos a santificar. Pero quiero hacer esta introducción para que entendamos de a dónde viene el pecado, cuál es la raíz del pecado y por qué tenemos que santificarnos y de dónde vienen esos malos pensamientos. Entonces, a pesar de que estamos siendo influenciados por esa capacidad, tenemos la autoridad para decirle no al pecado. No te acepto temor, no te acepto artritis, no te acepto migraña, no te acepto. ¿Y usted por qué padece de migraña, hermana? Es que mi papá de eso tenía y me conformo y entonces lo hago mío el pecado. No, es que mi bisabuela padecía de esto y por eso yo padezco, y entonces entra un conformismo de yo vivir con la misma forma que algo que heredé. Usted tiene que pararse a la brecha y decirle no al pecado. Ahora bien, Mateo capítulo 16 verso 24 dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a usted mismo? ¿Qué significa negarse a usted mismo? Es negarme al hombre viejo que hay en mí. Es negarme a la influencia pecaminosa que a diario Satanás se encarga de hacernos. Es decirle no al pecado, porque la tentación va a estar ahí, el deseo va a estar ahí, pero yo voy a tener el carácter para decir no, no lo acepto, te reprendo. Tenemos la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando empieces a sentir, o cuando empecemos a sentir ese temor de angustia, de qué es lo que va a pasar, de qué me va a suceder, de que me está pasando esta situación, de que la situación la miro gris para mi vida, párate y di: no acepto un pecado por herencia. Artritis, cáncer, azúcar, migraña. ¿Cuántos pecados hay que no son transmitidos mediante un virus, mediante una bacteria? Son pecados espirituales que heredamos de nuestros antepasados por la desobediencia que la mujer tuvo en el huerto del Edén. Y allí es donde viene el poder reconstruir y poder santificar mi espíritu, mi alma, mi cuerpo y mi voluntad para Dios. Job, me encanta Job, creo que vengo hablando de Job todos estos días, pero es que a Job como que le exprimimos y le sacamos el jugo, que es tan rico esa provisión. Job, un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, justo. ¿Y cuándo empieza él a hablar tonterías? ¿Cuándo empieza él a reclamarle a Dios? ¿Cuándo empieza él? Cuando vienen pensamientos de maldad que estaban ocultos en él y que no habían sido descubiertos. Por lo tanto, ese pleito lo vamos a tener todos los días de nuestra vida. Y esa es la lucha, esa es la lucha. Entonces, tenemos que escoger por Dios. Y número 2, hay pecados por elección. Repito, hay dos tipos de pecado: pecado por herencia y pecado por elección.
¿Cuál es un pecado por elección? Y lo dije ejemplificando en estas palabras que acabo de decir. Cuando viene, mi tatarabuelo tenía migraña y entonces digo, no, es que yo tengo migraña porque mi antepasado tenía migraña. Entonces, en automático, en mi inconsciente, por elección, estoy asumiendo un pecado. Entonces, hay pecados por herencia y hay pecados por decisiones o por elecciones que nosotros hacemos. Y mire esto, también podemos tomar pecados por elección desde antes que naciéramos, o para bien o para mal, pero tomamos decisiones. Miremos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, verso del 1 en adelante. Hebreos capítulo 7 del 1 en adelante. Para que miremos las decisiones que podemos tomar para bien o para mal desde antes que nosotros naciésemos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, yo les pido que en este discipulado, por favor, traigan su diccionario Strong. Y eso lo puede andar en su teléfono, en su iPad o si quiere también en libro. Hay un libro, pero no creo que ande cargando un libro grandote. Para que usted se dé cuenta de lo que aquí hablamos y se dé cuenta de la verdad de la palabra. Sigo entonces, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Verso 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿De dónde salieron los levitas? De los lomos de Abraham. Todos nacemos de los lomos del Padre, de ahí descendemos. Pero en la genealogía podemos ver que las 12 tribus de Israel salen de los lomos de Abraham. Como hombre, estamos. En resumen, ¿quién fue primero? ¿La tribu de Leví o Abraham? Abraham, ¿verdad? Entonces de ahí salen las tribus. Pero miren lo que vamos a leer acá. ¿Qué decisiones toman? Y dice, hayan también salido de los lomos de Abraham. Verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Pero subraya el verso 10 que dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Verso 9 y 10. ¿Quién pagó el diezmo? Para que entendamos, los levitas. ¿Y dónde estaban los levitas cuando pagaron el diezmo? En los lomos del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero ejemplificar esto? No es que hoy voy a hablar de diezmo, ya creo que hablé de diezmo 2 domingos anteriores y ya este domingo pues ya vengan, ya no voy a hablar de diezmos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Qué es lo que quiero enseñar? Que aún estando nosotros en los lomos de nuestro Padre, nosotros tomamos decisiones. Tomamos decisiones, para bien o para mal. Por eso es que hoy en día podemos entender esto. Y mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo esto. Podemos entender esto. Hay una influencia espiritual de nuestros antepasados que nos tocan, que nos influyen. Entonces, cuando somos influenciados por ese pecado, reaccionamos o aceptándolo o reprendiéndolo. Una de dos. Usted tiene la autoridad para hacerlo y lo puede hacer. Por lo tanto, si usted tiene artritis, si usted tiene una enfermedad de cáncer, si usted tiene una úlcera, si usted tiene algo, cancele eso y no lo acepte.
Y hoy vamos a hablar de eso, porque estamos santificando el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Y para qué lo vamos a santificar? Entonces necesitamos reprender eso. Porque ¿dónde están todas las semillas del pecado? ¿Dónde están todas las semillas del pecado? En nuestro corazón. Ahí están todas las semillas, ahí están todas las semillas del pecado. Ahora bien, y aquí es donde viene algo muy, muy importante que tenemos que entender. Muchas veces nosotros criticamos a los pecadores. ¿Pero por qué los criticamos? Las mismas semillas de pecado que tengo yo, las tiene don Marlon. Las mismas semillas de pecado que tiene don Marlon, las tiene José Miguel. Y las mismas semillas de pecado que ellos tienen, las tenemos todos. Ahora bien, ¿cuándo germina ese pecado? Cuando soy expuesto a un ambiente que me nutre para que el pecado crezca. Entonces, es fácil decir, es que tú eres esto, es que tú eres esto, es que esa gama es pecadora. Lo criticas porque nunca has estado en esa misma posición y verdaderamente darte cuenta si ese pecado no germina en tu corazón. Entonces todos tenemos las mismas semillas de pecado, todos. Lo único que unos empiezan a germinar según el ambiente que los rodea. Esa es la única forma. Entonces, Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos capítulo 5, verso 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿De qué ley está hablando ahí? Mire qué tremendo. Está hablando de la Torá, pero ahorita lo voy a explicar. Entonces, porque usted no se había visto leer este versículo, dice: la ley empero entró para que el pecado creciese. ¿Qué ley? Vamos ahorita. Y entonces dice: mas abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y dice, 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Todos pecamos. Vimos así en micro milésimas cómo se originó el pecado. Y eso es una explicación muy amplia. Algún día Dios nos la va a permitir enseñarla. Entonces, dice que donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. Por lo tanto, el pecado, ya sea por herencia o por elección, hay una solución para despojarnos de ellos. Y eso se llama la sangre de Jesucristo. Entonces, la gracia es más grande para limpiar nuestro pecado, para perdonar nuestro pecado, para limpiar toda la maldad. Pero ¿a qué ley se refiere esto? Se refiere a la ley sin espíritu. Porque la ley tiene que ser con el espíritu. Si no, preguntémosle al fariseo. ¿Por qué peca el fariseo aún aplicando la ley? Aplicando la Torá, porque no cree en el Espíritu Santo de Dios. Entonces la ley sin espíritu es muerte, es pecado. Pero cuando la entendemos en el espíritu, entonces se discierne de manera diferente. Entonces, la santificación de todo hombre, en todo su ser, su alma, su ser y su cuerpo y su espíritu, es una provisión completa que Dios permitió para regresar al Padre. ¿Se acuerdan cuando expliqué qué era
la rueda de la creación. ¿Qué era la rueda? Era un circuito, ¿sí? Una carrera que teníamos que correr. Y esa carrera era que teníamos que pasar por el alma, pasar por el espíritu, pasar por el cuerpo y pasar por el alma, el corazón. La carrera, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender un concepto bien sencillo para empezar a santificar nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. Y empiezo de esta forma. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿qué fue lo que pasó? Tal vez usted lo recibió en un retiro. Tal vez usted lo recibió en un momento especial, en un momento lindo. Y en ese retiro usted vino llorando. Usted no quería poner el pie sobre el suelo porque se podía contaminar. Y aquello hermoso. Y creíamos en ese momento que los problemas habían pasado, que Dios se había encargado de todo y que hoy yo ya estaba en una dimensión igual que Jesucristo. Y resulta que pasado un mes la emoción se me termina y empiezo a entender que los mismos problemas estaban ahí y aún un poquito más grande. Cuando Jesús viene y usted lo acepta como su único y suficiente Salvador, lo que hace ahí es que entra en usted Jesucristo como la sustancia, como la verdad, como la palabra. Entra como una semilla, pero con todo el potencial para poder ser expandida en su corazón. Entonces, cuando viene y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él lo que hace en ese momento es que me libra de la muerte y me libra de toda culpa que Satanás me haya acusado. Cuando acepto a Jesucristo, entonces viene y Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él murió, ¿a dónde fue? Al Seol, al infierno. ¿Dónde me corresponde estar a mí sin ser salvo? En el infierno, en el Seol. Entonces la figura es clara. ¿Por qué descendió Jesús al infierno? Porque descendió por nosotros. Y entonces cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo, nos evitamos el paso de ir al infierno y sino que agarramos el camino de regreso al Padre. La figura está completa. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo soy salvo, cuando yo acepto a Jesucristo, el único paso que yo he dado solo es no ir al infierno, no achicharrarme, no estar ahí, que ese gusano atormentador esté día y noche atormentándome. Lo único que yo gané es aceptar a Jesucristo y está en mi corazón. Estar ahí. Entonces, mas sin embargo, cuando Jesucristo entra a mi corazón, no me libra de la naturaleza de Lucifer. La naturaleza de Lucifer siempre va a estar ahí. Por eso es que usted ha visto algo. Yo participé en muchos encuentros para la gloria del Señor. Y venían aquella gente y decían: ¿quién recibe a esta princesa? ¿Quién recibe a este príncipe? Y separaba uno y decía: yo acepté a Cristo, soy un hombre nuevo, un hombre renovado. Y wow, y qué emoción. Y al mes usted lo mira haciendo picardías, lo mira haciendo ¿qué? Y no era el convertido. ¿Por qué? Porque lo que pasó en ese encuentro con Jesús fue que Él introdujo la naturaleza de Él, la sustancia de Él. Sin embargo, la naturaleza de pecado que teníamos aún permanece en nosotros. Por eso es que usted, cuando va a un lugar, no se fije en el hombre, no se fije en el pastor, no se fije en el liderazgo. No, es que ahí no voy porque es demasiado. Ponemos la mirada en el hombre. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza de Lucifer
que aún está en mi corazón. Aún está en mí. Entonces, está esa dualidad en mi corazón. Está esa dualidad. Entonces, podemos verlo a diario. Hay dos fuerzas dentro de mí. Ejemplo claro. ¿Cuántos han dispuesto en su corazón levantarse todos los días en la madrugada a orar? Yo. Suena el despertador y empieza el pleito. Empieza aquella situación de me levanto, no me levanto, voy, no voy. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Lucifer está en su corazón y está en mi corazón. Pero pastor, ¿y Jesucristo dónde está? También ahí en su corazón. Ahí están los dos. Y usted me puede decir, pastor, pero donde habita Jesucristo no puede habitar el infierno. Es correcto. Es correcto lo que usted dice. Pero miremoslo desde esta forma. Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante. Bíblicamente, Pablo lo entendió claro. Y dice, Romanos capítulo 7, verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, explíqueme eso, Pablo, explícame por favor por qué escribiste esta carta. Que decís que haces lo que no quieres y no haces lo que quieres. Como dijo un programa, que alguien me explique. ¿Cómo yo puedo entender eso? Y sigue el verso 16 que dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué ley? La ley de la carne, la ley sin espíritu. Entonces, y ahí pueden seguir leyendo Romanos capítulo 7 hasta el verso 25 y van a entender claro este principio. De manera que ya no obro aquello, sino que el pecado mora en mí. Pero, ¿cómo es eso si acepté a Cristo? ¿Y cómo es que si acepté a Cristo tengo un pecado en mí? ¿Mora todavía ese pecado? ¿Cómo es eso? Verso 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Mañana empiezo dieta. Y ese mañana nunca llega. Y el Espíritu nos está diciendo, chica, me siento incómodo. Me siento con tu cuerpo. El sábado vamos a ir a bicicletear, Betío. Y el Espíritu está con todo ese deseo, Betío, de decir, el sábado te voy a acompañar. Y llega el sábado. Ay, hermano, es que la carne, es que esa pedaleada, es que ese ejercicio, porque la carne domina. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el cuerpo de pecado junto al Espíritu de Dios no pueden caminar juntos. No pueden caminar juntos. Entonces, el cuerpo siempre busca su orgullo, siempre busca su deseo. Es que si esto me pasa a mí, me van a denigrar, mi nombre va a ser botado, mi nombre va a ser ultrajado. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque me interesa el cuerpo, el orgullo, la soberbia. Y entonces eso está dentro de mí. El cuerpo siempre busca eso, mientras que el Espíritu de Dios, el Espíritu siempre busca el Espíritu de Dios. Y entonces hay una lucha diaria, permanente. Y podemos verlo en esta figura. Podemos verlo en esta figura para que quede más claro. Si es que me da la figura. Podemos verla en esta figura. Ese es su corazón y este es mi corazón. Así está. Así estamos. Entonces,
En la parte más pequeña de mi corazón, ¿qué es lo que hay? El amor y el perdón de Dios mediante la cruz. Y dice: yo te perdoné, yo te libré de culpa. Hay una sustancia. Pero ¿qué está queriendo penetrar a donde está el amor y el perdón? ¿Qué está queriendo invadir? Los deseos de la carne. Está queriendo invadir la rebeldía, la lujuria, el pecado. Está queriendo invadir la idolatría, la lujuria, el odio. Y entonces lo que usted mira aquí, esto que está aquí es el enojo. Esto que está aquí, todo esto es de Lucifer. Es la naturaleza de Lucifer. Se me desconectó. Entonces, ¿y qué es lo que hay dentro? El amor de Dios. Y entonces, esa es la lucha que a diario tenemos. Y entonces, hagamos un ejercicio claro ahorita. Cuando usted llegue a su casa, empiece a hacerse esto. En el día me levanté a las 4 de la mañana, 4:30 a orar. Empezó su día. Salí de la casa. Un taxista se me atravesó. Primera pregunta: ¿me enojé? Y usted dice: no, bendito Dios. Y usted siguió y alguien le mintió. ¿Qué hizo usted? Gracias por la mentira. Te bendigo y te amo. Y usted siguió caminando en el transcurso del día y empezaron a haber pensamientos malos, equivocados. Si eso está pasando, que ciertamente está pasando, es la lucha que tenemos entre las dos leyes: el espíritu y la del cuerpo. Y eso es lo que tenemos que entender y aprender. No quiere el Señor que enseñe con esto. Ya me enojé. ¿Qué pasa con esto entonces? Siempre pasa, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí entonces. Entonces, el hombre nuevo en mí es Jesucristo. Él no peca en mí. Jamás va a pecar. Quien peca es el cuerpo viejo. Eso que está ahí. Entonces, el cambio o lo que se quiere hacer, que Jesucristo dijo: yo voy a entrar a tu corazón, voy a santificar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Pero vamos a hacer un cambio. Mi naturaleza por la naturaleza carnal que tú tienes. Y entonces es donde empieza el pleito. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué llegamos a este momento? Que quería dibujarles una balanza, pero dibujen una balanza ahí los que anotan. Dibujen una balanza ahí los que anotan. Vamos a ver si ahorita me funciona. Oh, sí. Ahí sí. Ahí sí, mire. Qué bueno en enojarse, ¿verdad? Mire, vamos a dibujar esto para que entienda este principio. Y me volvió a fallar. Bueno, usted dibuje una balanza. En un lado ponga un corazón nuevo. Y en el otro lado de la balanza ponga un corazón del mismo tamaño. Cuando esos dos corazones están en el mismo lugar y en el mismo tamaño, entonces dice: esta es la escogida para que sea esposa de Jesucristo. Usted y yo nunca vamos a casarnos con Jesucristo si mi corazón nuevo no opaca o no tapa el corazón viejo. Pregunta: mientras estemos en esta tierra, ¿existirá siempre
ese corazón viejo ahí? Sí. Sí. Pero va a estar ahogado, va a estar aplastado, va a estar transformado por la naturaleza de Cristo. Y entonces Satanás siempre va a venir, siempre va a querer atacarlo con pensamientos. Y usted, momento, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que hoy vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. No me importa lo que estoy pasando, pero hoy Satanás, no tomo pecado por herencia y no tomo pecado por elección. ¿Estamos? Entonces empiezo a entender la expansión que el corazón nuevo tiene que hacer para cubrir el corazón viejo que me está aferrando. Que me está aferrando. Y eso lo podemos ver, claro, en el ejemplo de Job. Job, ¿quién era? Me encanta Job. Job era hombre perfecto, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Él tenía todo. El corazón completito. Ese estaba listo para ser la esposa del Cordero. Pero vino Dios y dijo: voy a mostrarles como una sombra para los de este nuevo pacto, que el pecado siempre va a estar allí hasta el día que nosotros muramos. Y entonces empieza a hacerle aquello Dios, a matarle a sus hijos, a matarle a sus animales, a quitarle todos sus bienes. Y entonces viene Job y dice que en medio de cenizas se sienta por 10 días, no concibe lo que está pasando y empieza a salir la negrura que estaba en su corazón. Siempre, siempre Satanás te va a pelear todos los días para que lo acompañes. Siempre. Por lo tanto, tú puedes estar en un nivel espiritual ahorita sobrenatural. Wow, y tú pasas y con la sombra caen y aquí hay unción y aquello sobrenatural. Pero Satanás te va a atacar. Te va a atacar. Te va a querer aniquilar. Te va a querer quitar parte de tu corazón nuevo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, entre más confieso mis pecados y más me aparto de ellos, estoy robando el espacio al corazón viejo. Estoy robando el espacio. Entre más digo soy culpable, entre más reconozco mis faltas, entre más reconozco mis pecados, la lujuria tiene que irse, la envidia tiene que irse, el temor tiene que irse, tiene que estar, y lo vamos opacando. Y tú te paras como un guerrero, como una guerrera. No te acepto pecado. Satanás tiene que huir, porque hay una promesa de Dios para sus hijos. Entonces, llegará el momento en que el hombre nuevo será igual al hombre viejo. Y es ahí donde nos convertimos en la esposa del Cordero. La balanza que les dije que hicieran. Entre más peleo, más peleo. Entonces, solo puede haber una relación matrimonial con la misma naturaleza del Hijo. No puede casarse Jesucristo con alguien que tenga todavía una naturaleza de Lucifer. No puede. Entonces, Efesios capítulo 4 verso 20. Efesios capítulo 4 verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Escuche esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Lo que le está diciendo ahí: tú viviste de una forma pecaminosa, era el hombre viejo, pero hoy fuiste despojado, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad a la verdad. ¿Qué significa esto? El Señor ya me limpió. El Señor ya me libró de culpa. Pero viene Satanás y él sigue influenciando. Entonces aquí es donde regresamos al mismo vómito que una vez hicimos. En otras palabras, regresamos al mismo pecado. ¿Por qué? Porque no tuvimos el carácter para plantarnos y decir, pecado, no te acepto. No te acepto. Si el Señor ya me limpió, de gracias a Dios, sigo para adelante y entonces digo lo que la palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso, ¿no? Metimos la pata en un fangal, metimos la pata en el apestoso lodazal, y lo único que Jesús dice es: ven, yo te perdono, yo te limpio, yo te despojo de la vieja manera de vivir. Solo ven a mí y yo te levanto. Pero no regreses al mismo pecado del cual yo ya te perdoné. Entonces, Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Lo que les decía, o sea, Dios jamás se va a mezclar con el pecado, pero va a haber una lucha permanente. Entonces dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque el hombre viejo está haciendo estragos en nuestro corazón. Y dice, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermosa provisión de Dios. Wow. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué dice esto? Por lo que les expliqué. El pecado, el hombre viejo, siempre va a estar metido ahí. Y por eso él siempre va a querer romper lo que ya construiste con el hombre nuevo. Y no vaya a ser que te mantuviste en una santidad y en una hermosura, y el último día metiste la pata, te llama Dios, y por un deseo, por una puja que Satanás hizo en el último momento, nos perdimos de estar en la boda del Cordero, como la esposa del Cordero. Qué tremenda esta lucha. Entonces, verso 9 dice: y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que está pasando en el corazón que les enseñé, que no sé si todavía me va a salir aquí. Bueno, lo que está haciendo es que dice, cuando nosotros estamos confesando la palabra, Él nos está limpiando ese corazón feo donde estaba la lujuria, la maldad. Él está limpiando y entonces se está expandiendo, se está avanzando hasta llegar a la plenitud de nuestro corazón. Verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque mis propios pensamientos me traicionan. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice: digo pues, Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No andemos en los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, siempre andamos queriendo cosas a esta forma, a mi manera, cuando yo quiero, el tipo que yo quiero y la forma que yo quiero.
Y Dios dice, no, no es a tu forma, no es como tú quieras, no voy a satisfacer tus caprichos. Es que somos niños caprichosos delante de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no, doctora? ¿Cuántos caprichos delante de Dios? Padre, es que yo lo quiero así, es que yo lo quiero rojo, pero un rojo intenso. Y empezamos por satisfacer nuestro orgullo. Y tal vez dice Dios, te lo voy a dar morado, hombre, aceptalo, rayadito, viejito. ¿Por qué permite? ¿Dios nos quiere dar algo viejito, rayadito o algo? No. Pero Él está viendo nuestro corazón. Entonces tú te vas a sentir bien en un nuevo de paquete hermoso, como en algo que tal vez andemos empujando. Pero en todo tiempo y en todo momento, gracias Señor por ello. Te bendigo. Y entonces dice Dios, pasó la prueba. Ángeles, suelta lo nuevo que tenía para él. Porque no le importa andar en lo viejo o en lo nuevo. A él le da igual. Porque no satisface los deseos de la carne, sino que anda conforme el Espíritu de Dios quiere que ande. ¡Qué tremendo! Entonces Satanás va a estar siempre pujando, siempre pujando. Siempre pujando. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Una lucha permanente. Pero si sos guiado por el espíritu, no estarás bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado, la ley sin espíritu, porque la ley sin espíritu es pecado. Nos volvemos religiosos ante eso. Entonces, cuando dejo que el Espíritu de Dios me guíe, no habrá ninguna ley, ningún deseo de la carne que me condena, porque lo que quiero hacer solo es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre. Eso es lo único que quiero hacer. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 13, y todo lo que hemos hablado es introducción a lo que hoy voy a predicar. Pero creo que no voy a terminar, lógicamente. Ya miré a mi esposa asustada. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 13. Porque yo no le puedo decir la santificación del espíritu y alma y cuerpo si no tenemos los antecedentes de que me voy a limpiar y por qué me voy a limpiar y cómo estoy. Entonces 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 13 en adelante dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Este es fuerte. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Es que este me las hizo, este me las paga. Ay, qué tremendo, ¿no? Entonces dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Cuántos estamos gozosos todos los días? Ay, es que nos hacen uno y se nos pierde el gozo. Ay, es que pasa algo y la sonrisa se fue para abajo. Estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Ay, qué lindo esto de acá. Brother, yo creo que te están hablando, brother. Ok, vamos. Y entonces dice, estad siempre gozosos. Y dice, orad sin cesar. ¿Por qué dice orad sin cesar? Porque cuando tú oras, el espíritu mío se conecta con el espíritu de Dios. Y cuando mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios, no hay tal ley de la carne que va a gobernar mi vida, sino que lo que va a gobernar es la ley del espíritu y la voluntad de Dios. Y entonces dice, orad sin cesar, dad gracias en cuando me regalaron algo, cuando me sanaron a alguien. No, dice, dad gracias en todo. En todo. En todo.
Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecie las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz, y aquí es donde viene, donde voy a empezar a predicar, pero el otro miércoles. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando dice por completo, es todo mi ser. Y mi ser tiene alma, mi ser tiene corazón, mi ser tiene espíritu y mi ser tiene cuerpo. Entonces dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué quieres entonces ser santificado? ¿Para qué queremos ser santificados? Para la venida de Cristo. Por lo tanto, tú no te vas a santificar para tener una casa nueva. Es que yo voy a vivir en santidad, Dios, porque yo lo que quiero es que tú me bendigas. Concepto equivocado. Santifícate para la venida de Cristo, buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí me entiende? Pero cuando pensamos en eso, es que yo me voy a ser cristiano para hacer esto. No. Santifícate para Cristo. Y la palabra santificado, ¿qué significa? Viene de santo. ¿Y qué significa? Ser apartado para Dios. Entonces lo que Dios dice, te voy a santificar porque quiero apartarte para mí. Porque tú eres especial tesoro para mí. Porque tú eres mi hijo. Porque tú eres mi perla preciosa. Porque yo te destiné desde antes de la fundación del mundo para que vinieras y seas mi hijo. Pero tengo que santificarte. ¿Santificarte de qué? De ese corazón pecaminoso, de ese Lucifer que está todavía influenciando en tu corazón. Quiero sacarte todo mal pensamiento, quiero sacarte todo temor, quiero sacarte toda duda, quiero sacarte todo argumento humano, quiero sacarte de todo eso y empieces a vivir no conforme a los deseos de la carne, sino que empieces a vivir conforme a los deseos del Espíritu. Porque te quiero para mí, te quiero apartado para mí. ¿Cuántos alguna vez ustedes han apartado algo? Yo a mi esposa la aparté para mí. Y no quiero que nadie me la mire mal. No quiero que nadie me la mire maliciosamente. No quiero que nadie me le haga daño. Lo mismo es Dios con nosotros. Te aparta porque está llorando como Satanás está jugando contigo. Como Satanás está jugando con tus finanzas. Como Satanás está jugando con tu salud. Como Satanás te tiene entre las cuerdas. Como Satanás te tiene ahogado. Como Satanás te tiene atribulado. Como Satanás te ha quitado el sueño. Como Satanás te ha quitado el ánimo. Como Satanás te ha quitado el gozo. Como Satanás te ha robado lo que te pertenece. Entonces Dios te dice, yo quiero que santifiques tu cuerpo porque te quiero para mí. Y si te quiero para mí, no te quiero sin mancha, no te quiero con mancha, no te quiero con arrugas, te quiero limpio, apartado para mí. Por eso Dios te dice en esta mañana noche, hay que santificarse.
¿cómo me voy a santificar? 3 elementos que Dios dio como tipo, sombra o figura en el antiguo pacto. 3 sustancias, 3 elementos para ser santificados. Número 1, la sangre. Número 2, el fuego del Espíritu Santo. Y número 3, las aguas de su nombre. Las aguas de su nombre, el fuego del Espíritu de Dios y la sangre. Y eso, ¿dónde lo encontramos? En el tabernáculo de Moisés, en los atrios. En el altar de sacrificio está la sangre y está el fuego. Y en el lavacro, las aguas de su nombre. Y desde ahí Dios empieza a decirte: tú no eres para que estés fuera del tabernáculo. Tú eres para que estés en este camino que te lleva de regreso a papá, de regreso al Padre. Pero antes tienes que entender con qué vamos a luchar. ¿Cuándo será esta pelea? Todos los días. No habrá descanso. Mientras estás durmiendo, Satanás te infundirá sueños que no agradarán a Dios. Mientras estás comiendo, Satanás te meterá pensamientos. Mientras vas caminando en busca de Dios, Satanás pasará delante de ti una tentación. Por eso es necesario ser apartado para Dios. Porque este apartado, este caminar, empieza en los atrios, para luego subir al lugar santo y luego llegar al lugar santísimo. Y entonces ahí convertirnos en la esposa del Cordero. ¿Cómo utilizaremos la sangre, el agua y el fuego? Lo estudiamos el otro miércoles. Ponte en pie. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar en esta noche. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cierra el verso 24 y dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tú estás en este lugar. Tú estás en este lugar no porque te escogiste. Dios te escogió a ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos quiere enseñar no solo ser salvos. Dios quiere enseñarnos a crecer. Dios quiere enseñarnos a pelear batallas. Dios quiere enseñarnos a apartarnos para Dios. Dios quiere enseñarnos y a decirnos que nosotros somos los hijos de Él. Fiel es el que os llama. Él nos llamó como testimonio personal. No sabes cuánto agradecidos somos como familia. No por estar en este lugar predicando, esta es una añadidura, sino por conocer la dimensión de la palabra, en el nivel de entender que no solo es salvación, sino que es crecer. Yo lo busqué, no. Yo lo escogí, no. Dios lo permitió porque Él nos llamó. Entonces Dios
quiere santificarnos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Amor, ven. Si está su pareja aquí, tómala de la mano. Y si no, hágalo en el Espíritu. Pero Dios me pone algo. Hágalo creyendo. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro en esta noche, Señor, por tu iglesia. Si tú estás en casa y estás solo, hazlo proféticamente. Empieza a creer en el Dios sobrenatural. Agarra a tu familia, ahí en lo espiritual, llámalos por nombre. Llámalos por nombre, llame a tus hijos. Yo llamo a Daniel, llamo a Alex y llamo a Gabriel en esta noche. Padre, que cada familia, Señor, que hoy escucha este mensaje, Señor, sea apartado para ti, será santificado para ti, sea para ti, Señor. Padre, yo no puedo santificarlos, pero tú sí, Señor. Tú sí, Señor. Yo bendigo, Señor. Bendigo a cada familia representada. Bendigo a cada hogar, Señor. Y declaro que tú nos llamaste, Señor, que tú nos escogiste, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, primeramente para limpiarnos, Señor. Después para separarnos, Señor. Y después para hacer un sacrificio para ti. Bendigo a tu iglesia y declaro en el nombre de Jesucristo que su vida no será igual. Que el Espíritu traiga la revelación en esta noche a su espíritu. Que la palabra de Dios llegue a su corazón y empecemos a entender que todos los días habrá pleito. Pero mi pleito no es con mi vecino. Mi pleito no es con las personas. Mi pleito es con mi corazón viejo que está en mí, con ese orgullo, con esa soberbia, con esa altivez, con ese pecado, con esa enfermedad. Y por eso hoy, Señor, no acepto el pecado. Hoy yo reprendo y empieza a declararlo. No te acepto migraña. No te acepto artritis. No te acepto dolor. No lo acepto, porque hoy acepté a Jesucristo. Y si tú que eres por primera vez que me escuchas, y que me escuchas en un hospital, en una cárcel o en tu trabajo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche reconozco, repítalo usted, reconozco que soy pecador, que pecando te he ofendido, pero hoy acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Lo acepto, Señor, y le pido que entre a mi corazón y empiece a gobernar en él, porque ya no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y de ahí no me borres nunca, porque quiero regresar a los lomos de los cuales salí. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Démosle fuerte palmas al Señor y dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Amén. Así es que próximo miércoles estaremos hablando de cómo rociaban la sangre
Hay 4 puntos de cómo rociaban la sangre